El lechero de Whitechapel. Las memorias del detective Almanaque. Londres, octubre de 1887. Mientras escribo estas líneas, el humo espeso de mi pipa se mezcla con la niebla que se filtra por las rendijas de mi estudio en Baker Street. Han pasado 3 años desde que resolví el caso que los periódicos nunca se atrevieron a publicar. El caso que Scotland Yard selló en sus archivos más profundos, marcado con la advertencia: no abrir jamás. Pero esta noche, mientras escucho el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales empañados de mi ventana, siento la necesidad imperiosa de transcribir cada detalle de aquellos días sombríos, porque hay historias que pesan tanto en el alma que solo encuentran descanso cuando son contadas. Mi nombre es Almanaque, detective privado, investigador de lo inexplicable, cazador de sombras que otros prefieren ignorar. Durante mis 15 años de carrera he visto cosas que harían enloquecer a mentes menos preparadas, pero ningún caso me marcó tanto como el del lechero de Whitechapel. Todo comenzó una madrugada de septiembre, cuando el inspector Bradshaw apareció en mi puerta con el rostro desencajado y las manos temblorosas. «Almanaque», me dijo, sin siquiera saludar, «necesito tu ayuda. Algo está sucediendo en Whitechapel, algo que no puede explicarse con la lógica». El inspector Bradshaw era un hombre pragmático, de esos que creen solo en lo que pueden tocar y arrestar. Verlo en ese estado me alarmó más que sus palabras. «Pasa, Bradshaw. Cuéntame qué te tiene». Tan alterado. Se dejó caer en mi sillón de cuero gastado, rechazando el brandy que le ofrecí. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, vagaban por la habitación como si buscaran algo que no podían encontrar. «Han desaparecido 7 personas. En las últimas 2 semanas», comenzó, su voz apenas un susurro ronco. «Hombres, mujeres, niños, sin patrón aparente, sin conexión entre ellos, sin rastro, sin testigos, sin pistas». Me acomodé en mi escritorio encendiendo una cerilla para mi pipa. El ritual me ayudaba a pensar. Whitechapel siempre ha sido un lugar peligroso, inspector. Las desapariciones no son inhabituales en esos barrios. «Esto es diferente», exclamó golpeando el brazo del sillón. «Es como si hubieran sido borrados, como si nunca hubieran existido. Pero hay algo más, Almanaque. Algo que me tiene sin dormir desde hace 3 noches». Guardé silencio, permitiendo que continuara. «Cada una de esas personas», su voz se quebró ligeramente. «Cada una de ellas encontró un vaso de leche en su puerta la mañana antes de desaparecer». El aire de mi estudio pareció espesarse. Dejé la pipa sobre el escritorio, ahora completamente atento. ¿Un vaso de leche? Leche, fresca, sin derrames, colocado perfectamente en el centro del umbral. Los vecinos pensaron que era una broma, una nueva costumbre de algún lechero excéntrico. Pero después de las primeras desapariciones, comenzaron a atar cabos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las calles de Londres se veían espectrales, bajo la luz amarillenta de las farolas de gas. La niebla comenzaba a deslizarse entre los edificios como dedos fantasmales. ¿Y la policía? Hemos interrogado a todos los lecheros de la zona. Ninguno admite haber dejado vasos en esas direcciones. Además, Almanaque, su voz se hizo aún más baja. Algunos testigos dicen haber visto una figura en las calles durante las madrugadas. Un hombre vestido de blanco, con gorra de lechero, empujando un carrito que suena como huesos entrechocando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. En mis años de experiencia había aprendido a distinguir entre las supersticiones de barrio y los verdaderos presagios sobrenaturales. Esto tenía el aroma inconfundible de lo segundo. ¿Cuándo fue la última desaparición? Hace 2 días, una viuda llamada Margaret Whitmore. Sus vecinos la encontraron un vaso en su puerta el martes, por la mañana. El miércoles había desaparecido. Su cama seguía hecha. Su té aún humeaba en la mesa, como si hubiera salido por un momento y nunca hubiera regresado. Me volví hacia él, mi decisión ya tomada. Iré a Whitechapel mañana mismo. Necesito ver las casas, hablar con los testigos, examinar cada detalle. Bradshaw asintió visiblemente aliviado. «Te he preparado una lista con todas las direcciones y los nombres de los desaparecidos. También», dudó un momento, «también he conseguido que puedas examinar la casa de Margaret Whitmore. La hemos mantenido sellada desde su desaparición. Cuando el inspector se marchó, me quedé durante horas mirando por la ventana, observando cómo la niebla londinense envolvía la ciudad como un sudario. Algo antiguo y malévolo había despertado en las calles de Whitechapel,
y yo tendría que descubrir qué era antes de que reclamara más víctimas. Esa noche, por primera vez en 1970 años, cerré todas las cerraduras de mi puerta y dejé encendida una vela junto a mi cama. Porque sabía, con esa certeza que solo dan los años cazando monstruos, que al aceptar este caso había cruzado una línea de la que quizás no podría regresar. Al día siguiente, mientras me preparaba para partir hacia Whitechapel, encontré algo que me heló la sangre: un vaso de leche, perfectamente colocado frente a mi puerta. El vaso estaba allí, inmaculado, como si hubiera aparecido por arte de magia durante la noche. La leche era tan blanca que parecía emitir una luz propia en la penumbra matutina. No había rastro de gotas en el suelo, ni huellas en los escalones. Era perfecto, demasiado perfecto. Con manos temblorosas recogí el vaso usando un pañuelo. El vidrio estaba helado, como si hubiera estado expuesto al frío durante horas, pero la leche aún humeaba ligeramente, imposiblemente fresca. El aroma que despedía no era el característico olor dulzón de la leche común, sino algo más complejo, más perturbador. Tenía notas metálicas, como el hierro oxidado mezclado con flores marchitas. Guardé el vaso en mi maletín envuelto cuidadosamente. Si iba a enfrentarme a esta entidad, necesitaba todas las pistas posibles. El viaje hacia Whitechapel fue una inmersión gradual en la oscuridad. Conforme el carruaje se alejaba de las calles respetables del centro de Londres, los edificios se volvían más grises, más inclinados, como si el peso de la miseria los hubiera deformado. Las ventanas eran ojos ciegos que me observaban pasar, y los escasos transeúntes se movían como sombras, evitando mirarme directamente. Mi primera parada fue la casa de Margaret Whitmore, una construcción de ladrillo ennegrecido en Dorset Street. El inspector Bradshaw me esperaba en la entrada, acompañado de 2 constables que parecían nerviosos. ¿Alguna novedad?, pregunté mientras él me entregaba las llaves. Ninguna. La casa ha permanecido sellada. Pero, señaló hacia las ventanas del segundo piso, los vecinos juren que han visto luces moviéndose adentro durante las noches. Subimos las escaleras crujientes hasta el pequeño apartamento de Margaret. Al abrir la puerta, un aire viciado y extrañamente dulzón nos golpeó en el rostro. Era el mismo aroma metálico que había detectado en el vaso de leche, pero más concentrado, más nauseabundo. La habitación estaba exactamente como la había descrito Bradshaw. La cama hecha con esmero militar, una taza de té a medio terminar sobre la mesa, un libro abierto en la página 47. Pero había algo más, algo que los policías habían pasado por alto. En el suelo, casi imperceptibles, había marcas húmedas que formaban un rastro desde la puerta hasta la ventana, gotas de leche que se habían secado dejando manchas blanquecinas en la madera oscura. Ella no desapareció, murmuré, siguiendo el rastro con mi lupa. La llevaron. Bradshaw se acercó, observando las marcas que yo señalaba. ¿Cómo es posible? No hay signos de lucha, ningún ruido. Porque fue por su propia voluntad, respondí, examinando la ventana. Mira esto. La ventana estaba entreabierta y en el alféizar había restos de leche seca. Pero lo más revelador era lo que encontré. En el marco, fibras de tela blanca como si alguien vestido de ese color hubiera pasado por allí. ¿Por qué abriría ella la ventana a un extraño en plena madrugada? Porque no era un extraño, respondí, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. O al menos no lo parecía. Pasamos el resto de la mañana visitando las otras casas donde habían desaparecido personas. En cada una encontré el mismo patrón: rastros de leche seca, ventanas entreabiertas, signos de que las víctimas habían salido por su propia voluntad. Pero había algo más perturbador. En todas las casas, los vecinos reportaban haber escuchado canciones de cuna durante las madrugadas anteriores a las desapariciones. Canciones susurradas en un idioma que nadie podía identificar. Al caer la tarde me dirigí al pub de Ten Bells, donde según Bradshaw podría encontrar testigos de las apariciones nocturnas. El establecimiento era típico de Whitechapel, oscuro, cargado de humo de tabaco barato y lleno de rostros que habían visto demasiado. Me acerqué al cantinero, un hombre corpulento con cicatrices en las manos que sugerían un pasado violento. Busco información sobre las desapariciones, le dije, deslizando una moneda de plata sobre el mostrador manchado. Sus ojos se endurecieron, pero la moneda desapareció rápidamente en su bolsillo. ¿Usted es policía? Detective privado. Estoy investigando por mi cuenta. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Entonces escuche bien, porque solo lo diré una vez. He visto al lechero 3 noches seguidas. Siempre aparece a las 2 de la madrugada.
empujando su carrito por Dorset Street. Pero ese carrito se estremeció. Ese carrito no lleva leche, señor. Lleva algo que se mueve. ¿Qué quiere decir? Los vasos tintinean, pero no como vidrio contra vidrio. Suenan húmedos. Y él, el lechero, nunca levanta la cabeza. Camina como si estuviera dormido, pero sabe exactamente dónde va. ¿Hacia dónde se dirige? El cantinero señaló hacia el este, donde las calles se volvían aún más oscuras y estrechas. Hacia las viejas lecherías abandonadas cerca del Támesis. Pero nadie se atreve a seguirlo. Los que lo han intentado, bueno, algunos también han desaparecido. Esa información era exactamente lo que necesitaba. Dejé otra moneda sobre el mostrador y me dirigí hacia la salida, pero una voz me detuvo. «Espere». Me volví para encontrar a una mujer mayor, vestida de negro, con ojos tan grises como la niebla londinense. «Usted es el detective que está investigando al lechero». No era una pregunta. «Mi nombre es Eleanor Blackwood. Soy, digamos que, una estudiosa de lo inexplicable». «¿Qué puede decirme?». Se acercó y pude ver que sus manos temblaban ligeramente. «Conozco esta historia. Mi abuela me la contó cuando era niña. Cada 50 años él regresa. Busca almas puras, corazones que aún conserven algo de inocencia en este mundo corrupto». «¿Quién? ¿Es él?». «Thomas Milwright. Fue lechero en estos barrios hace más de 2 siglos. Un hombre bueno que repartía leche gratuita a los niños pobres y a las viudas sin recursos. Pero una noche de invierno encontró algo en su ruta. Un niño abandonado, muriendo de frío y hambre. Eleanor hizo una pausa como si las siguientes palabras le costaran pronunciar. Thomas llevó al niño a su casa, le dio leche caliente, lo cuidó como si fuera su propio hijo. Pero el niño estaba enfermo, muy enfermo. Una peste desconocida que Thomas no pudo curar. El niño murió en sus brazos, pero antes de exhalar su último aliento le hizo una promesa a Thomas. «Algún día regresaré y juntos cuidaremos de todos los solitarios del mundo». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La historia sonaba a tragedia, pero presentía que lo peor estaba por venir. Thomas, enloquecido por el dolor, comenzó a preparar leche mezclada con hierbas que encontraba en el cementerio, creyendo que podría revivir al niño. Pero la leche se volvió algo más, algo que no debería existir. Cuando las autoridades lo encontraron, había desaparecido junto con el cuerpo del niño. Nunca más se supo de él, hasta que comenzaron las desapariciones. ¿Cada 50 años? Exactamente, y siempre en Whitechapel. Las víctimas son aquellas que aún conservan algo de bondad en sus corazones, personas que él cree que merecen ser salvadas de este mundo cruel. ¿Salvadas? Eleanor me miró con ojos llenos de horror. Él cree que las lleva a un lugar mejor, pero nadie sabe realmente qué sucede con ellas. Solo sabemos que nunca regresan. Esa noche me instalé en una habitación del The Queen's Head, una posada cercana que me permitiría vigilar las calles. Desde mi ventana tenía una vista perfecta de Dorset Street y las calles adyacentes. Preparé mi revólver, cargué mi linterna y me dispuse a esperar. Las horas pasaron lentamente. La niebla se espesó hasta que las farolas de gas parecían luciérnagas moribundas en la oscuridad. Pero a las 2 de la madrugada en punto, lo vi. Una figura vestida completamente de blanco se deslizaba por la calle, empujando un carrito que se movía sin hacer ruido sobre los adoquines mojados. Su gorra de lechero proyectaba una sombra que ocultaba completamente su rostro, y sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos para ser humanos. Me puse mi abrigo y lo seguí a distancia, manteniéndome en las sombras. El lechero se detuvo en 3 casas diferentes, dejando vasos de leche frente a las puertas con una precisión mecánica. Pero lo más perturbador era el sonido que provenía de su carrito. No era el tintineo del vidrio, sino algo orgánico, como respiración ahogada. Cuando terminó su ronda, el lechero comenzó a dirigirse hacia el este, tal como había predicho, el cantinero. Lo seguí por calles cada vez más estrechas y abandondas, hasta llegar a una zona industrial cerca del Támesis, donde las viejas lecherías habían sido clausuradas décadas atrás. El lechero se detuvo frente a un edificio de ladrillo que parecía haber sido consumido por la humedad y el tiempo. La puerta principal estaba entreabierta y de su interior emanaba una luz pálida y enfermiza. Sin dudarlo, desapareció en el interior. Esperé unos minutos antes de acercarme. El edificio despedía el mismo aroma metálico y dulzón que había detectado en las casas de las víctimas, pero multiplicado por 1000. Era tan intenso que me hizo lagrimear los ojos y me provocó náuseas.
Con el revólver en mano, entré en lo que una vez había sido la lechería principal de Whitechapel, Ojo, que vi adentro desafió toda lógica y razón. El interior había sido transformado en una grotesca parodia de un hogar familiar. Había sillas dispuestas en círculo, como si fuera una reunión de té, y en cada silla estaba sentada una de las personas desaparecidas. Pero no estaban muertas. Tampoco estaban realmente vivas. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, como si estuvieran en un trance profundo. Sus labios se movían constantemente, susurrando la misma canción de cuna que los vecinos habían reportado escuchar. Y de sus bocas goteaba leche. Esa leche imposiblemente blanca que no era leche en absoluto. En el centro del círculo, el lechero había retirado su gorra, revelando un rostro que alguna vez había sido humano, pero que ahora era algo diferente. Su piel tenía la palidez de la leche agria, sus ojos eran pozos negros sin fondo, y cuando abrió la boca para hablar, vi que ya no tenía dientes, sino algo parecido a corales blancos que crecían desde sus encías. «Bienvenido», dijo con una voz que sonaba como leche derramándose sobre vidrio roto. «He estado esperándote, detective». Almanaque. El miedo me paralizó. Sabía mi nombre. Sabía que vendría. «¿Qué les has hecho?», pregunté manteniendo el arma apuntada hacia él. «Los he salvado», respondió acercándose lentamente. «Como una vez salvé a mi hijo. Como una vez me salvé a mí mismo de la soledad eterna. Esto no es salvación. Esto es una abominación». Su risa sonó como leche hirviendo. ¿Abominación? Mira a tu alrededor, detective. Mira este mundo lleno de miseria, de crueldad, de abandono. ¿No es mejor este silencio pacífico? ¿No es mejor esta unión eterna donde nadie está solo? Me di cuenta de que las víctimas no estaban realmente sentadas en las sillas. Estaban conectadas a ellas por una red de tubos blancos que pulsaban, como venas, bombeando esa sustancia lechosa hacia sus cuerpos y extrayendo algo más, sus esencias, sus almas, sus humanidades. «Eres un parásito», dije, sintiendo como la rabia reemplazaba al miedo. «Te alimentas de ellos. Me alimento de su soledad, de su dolor, y a cambio les doy paz eterna. Es un intercambio justo. Déjalos ir. No puedo hacer eso, detective. Pero puedo ofrecerte algo mejor. Puedo ofrecerte unirte a nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, algo me golpeó desde atrás. Me volví para encontrar a Margaret Whitmore de pie detrás de mí, pero sus ojos eran los mismos pozos negros que los del lechero y de su boca goteaba esa sustancia blanca. «No luches», susurró con una voz que ya no era suya. «Es mucho mejor cuando no luchas». Disparé, pero la bala atravesó su cuerpo como si fuera humo. Margaret sonrió, y más víctimas comenzaron a levantarse de sus sillas, todas con la misma expresión vacía, todas goteando leche por sus bocas. Me di cuenta de que no estaba luchando contra personas. Estaba luchando contra cáscaras vacías, marionetas controladas por la entidad que una vez había sido Thomas Milwright. Corrí hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe. Las ventanas se oscurecieron. La única luz provenía de esa fosforescencia enfermiza que emanaba de las víctimas. «No hay escape, detective», dijo el lechero, y ahora pude ver que su forma se había expandido, volviéndose más grande, más monstruosa. «Ya bebiste mi leche. Ya eres parte de nosotros». Tenía razón. El vaso que había encontrado en mi puerta esa mañana. Había inhalado su aroma. Había permitido que esa sustancia entrara en mi sistema. Podía sentir como algo frío se extendía por mis venas, como mis pensamientos se volvían más lentos, más confusos. Pero entonces recordé algo que Eleanor Blackwood había mencionado. El lechero buscaba almas puras, corazones inocentes. Y yo, después de 15 años cazando demonios y monstruos, después de ver las peores atrocidades que la humanidad podía ofrecer, ya no tenía nada de inocente. Sonreí, y fue una sonrisa sin humor. «Te equivocaste conmigo, Thomas», dije, sintiendo cómo la frialdad en mis venas comenzaba a retroceder. «No soy puro, no soy inocente. He visto demasiado, he hecho demasiado. Tu leche no puede tocarme porque mi alma ya está corrompida». La expresión del lechero cambió, pasando de la confianza al horror. «Imposible. Todos tienen algo de inocencia». «No yo», respondí sacando de mi abrigo un frasco lleno de sal bendita mezclada con hierro molido. «Yo hace tiempo que vendí mi inocencia por el conocimiento necesario para cazar criaturas como tú». Arrojé el contenido del frasco sobre él. El efecto fue inmediato. Su forma comenzó a descomponerse, a deshacerse como leche cortada. Sus gritos fueron ensordecedores, pero no eran solo suyos.
Eran los gritos de todas sus víctimas, liberándose finalmente de su control. Una por una, las personas sentadas en las sillas comenzaron a despertar, parpadeando confundidas, liberándose de los tubos que las mantenían conectadas. Margaret Whitmore me miró con ojos claros por primera vez. ¿Dónde estoy? Están a salvo, les dije. Pero tenemos que salir de aquí. Ahora. El edificio comenzó a temblar, a desmoronarse. Lo que había mantenido la estructura en pie era la presencia sobrenatural del lechero, y sin él, 2 siglos de deterioro se manifestaron en segundos. Ayudé a las víctimas a salir del edificio justo antes de que colapsara completamente. En pocos minutos no quedó nada más que un montón de escombros y ladrillos, y con él desapareció para siempre la pesadilla del lechero de Whitechapel, o eso creí. 3 días después del colapso de la lechería, Scotland Yard declaró oficialmente el caso cerrado. Las víctimas fueron encontradas vagando por las calles de Whitechapel, todas con amnesia temporal pero físicamente ilesas. Los informes oficiales atribuyeron las desapariciones a un traficante de personas que había sido eliminado por disputas territoriales. El inspector Bradshaw me agradeció discretamente, pero ninguno de nosotros habló jamás de lo que realmente había sucedido. Yo regresé a mi estudio en Baker Street, convencido de que había cerrado para siempre uno de los capítulos más oscuros de mi carrera. Las víctimas se recuperaron gradualmente, retomaron sus vidas, y Whitechapel volvió a su rutina habitual de crímenes mundanos y miserias cotidianas. Pero había algo que me inquietaba, algo que no encajaba completamente en la resolución del caso. Una semana después recibí una carta sin remitente. El papel era grueso, de calidad cara, y estaba sellado con lacre negro. Al abrirla encontré solo unas pocas líneas escritas con una caligrafía perfecta. Estimado detective Almanaque, le agradezco sinceramente por haber resuelto nuestro pequeño problema con Thomas Milwright. Su entusiasmo había comenzado a afectar nuestros otros proyectos en la ciudad. Esperamos poder contar con sus servicios nuevamente en el futuro. Con admiración, la sociedad. La carta no estaba firmada, pero en la parte inferior había un símbolo que reconocí inmediatamente. Un vaso de leche atravesado por una daga. El mismo símbolo que había visto tallado discretamente en varias paredes de la lechería abandonada, pero que había ignorado en el caos del momento. Esa noche decidí hacer una visita nocturna a los escombros del edificio colapsado. Necesitaba verificar mis sospechas, aunque una parte de mí temía lo que podría encontrar. Los restos de la lechería estaban acordonados por la policía, pero eso nunca había sido un obstáculo para mí. Me deslicé entre las sombras hasta llegar al montón de escombros. Con mi linterna comencé a examinar cuidadosamente los ladrillos caídos buscando el símbolo que recordaba haber visto. Lo encontré tallado en lo que una vez había sido la piedra angular del edificio. Pero no era solo un símbolo, era parte de una inscripción más larga, la mayoría oculta bajo los escombros. Con esfuerzo, logré desenterrar una porción significativa del texto. En memoria de Thomas Milwright, quien sirvió fielmente a la sociedad hasta que su amor paternal nubló su juicio. Que su ejemplo sirva de advertencia. La misión siempre debe estar por encima de los sentimientos personales. Fundado en 1650. Eso significaba que esta organización, fuera lo que fuese, había estado operando en Londres durante más de 200 años. Y Thomas Milwright no había sido un espíritu vengativo actuando por cuenta propia. Había sido parte de algo mucho más grande y siniestro. Volví corriendo a mi estudio y comencé a revisar todos mis archivos de casos sin resolver. Busqué patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera vincular otras investigaciones con esta misteriosa sociedad. Lo que encontré me heló la sangre. A lo largo de los años había documentado docenas de casos aparentemente inconexos. El médico que experimentaba con pacientes en Bedlam, el empresario de pompas fúnebres que desaparecía cadáveres, el maestro de escuela que había abusado de niños durante décadas sin ser descubierto. Todos tenían una cosa en común. En algún momento de mis investigaciones había encontrado ese mismo símbolo tallado discretamente en sus propiedades. No había estado cazando demonios individuales. Había estado desmantelando, pieza por pieza, una red organizada de monstruos humanos y sobrehumanos que operaba en las sombras de Londres desde hacía siglos. Y ellos lo sabían. Habían estado observándome, utilizándome para eliminar a miembros que se habían vuelto problemáticos o habían perdido el control. Yo era su limpiador involuntario, su perro de caza entrenado para eliminar a las ovejas negras de su rebaño. La carta que había recibido no era una amenaza, era una invitación de trabajo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre esta revelación, escuché un sonido familiar en la calle.
El tintineo suave de vidrio contra vidrio, el rodar silencioso de ruedas sobre adoquines mojados. Corrí hacia la ventana y miré hacia abajo. Allí, en la calle, una figura vestida de blanco empujaba un carrito de lechero. Pero esta vez no era Thomas Milwright. Era alguien más, alguien nuevo. Y cuando levantó la cabeza hacia mi ventana, pude ver que llevaba una máscara blanca con una sonrisa pintada. Me saludó con un gesto cortés de la mano, como si fuéramos viejos conocidos, y continuó su camino calle abajo. A la mañana siguiente encontré un vaso de leche frente a mi puerta, pero esta vez dentro del vaso había una nota. Bienvenido al juego real, Detective Almanaque. Su próxima asignación llegará pronto. Comprendí entonces que mi victoria sobre Thomas Milwright no había sido el final de nada. Había sido apenas el comienzo. Por 15 años había creído que estaba librando una batalla noble contra las fuerzas del mal, pero en realidad había estado trabajando para ellos desde el principio. La sociedad había estado orquestando cada caso, cada investigación, cada victoria que había conseguido. Me habían convertido en su herramienta sin que yo lo supiera, y ahora que había demostrado ser eficiente, querían que trabajara para ellos conscientemente. Durante los siguientes días, reflexioné profundamente sobre mi situación. Podía seguir fingiendo ignorancia, podía intentar huir de Londres, o podía aceptar la realidad de lo que me habían ofrecido, pero sabía que, independientemente de lo que eligiera, ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado, sabía demasiado. 3 noches después tomé mi decisión. Esa madrugada me vestí con mi mejor traje, tomé mi revólver y mi bastón y salí a caminar por las calles de Londres. No tenía que esperar mucho. A las 2 en punto, el nuevo lechero apareció en mi calle. Se acercó a mí con esa misma sonrisa pintada en su máscara blanca. Detective Almanaque, dijo con una voz sorprendentemente culta. Esperábamos su respuesta. ¿Qué exactamente quieren de mí? Lo mismo que siempre hemos querido. Que continúe haciendo lo que hace mejor. Cazar monstruos, resolver casos imposibles, mantener el equilibrio. ¿El equilibrio? Entre el mundo que las personas comunes pueden ver y comprender, y el mundo que realmente existe. Nosotros nos encargamos de que ciertas verdades permanezcan ocultas, de que ciertos poderes no se vuelvan demasiado evidentes. Ocasionalmente, eso requiere eliminaciones, como Thomas Milwright. Exactamente. Thomas se había vuelto descuidado, demasiado visible. Usted resolvió ese problema de manera magnífica. Me quedé en silencio durante un largo momento, contemplando las calles vacías de Londres. La niebla se movía entre las farolas como espíritus inquietos y pude sentir el peso de siglos de secretos enterrados bajo los adoquines. ¿Y si me niego? El lechero se encogió de hombros. Entonces continuará su trabajo como siempre lo ha hecho, sin saber realmente para quién trabaja. Pero ocasionalmente recibirá orientación, sugerencias, pistas que lo llevarán hacia los casos que necesitamos que resuelva. Como ha sido hasta ahora. Como ha sido hasta ahora, comprendí que no tenía realmente opción. Podía ser un peón consciente o un peón inconsciente, pero seguiría siendo un peón de todas formas. Al menos trabajando conscientemente para la sociedad tendría cierto grado de control sobre mis propias acciones. Acepto, dije finalmente, pero con condiciones. Lo escuchamos. Quiero saber exactamente para qué estoy trabajando. Nada de misiones a ciegas. Y quiero poder rechazar cualquier trabajo que considere éticamente inaceptable. El lechero se rió suavemente. Detective, creemos que descubrirá que sus estándares éticos son más flexibles de lo que imagina. Pero acepto sus condiciones. Bienvenido oficialmente a la sociedad. Me entregó una llave de hierro negro grabada con el símbolo del vaso y la daga. Esta llave le dará acceso a nuestros archivos, nuestros recursos, nuestros contactos. También le permitirá comunicarse con nosotros cuando necesite apoyo. Úsela sabiamente. ¿Cuál será mi primer trabajo oficial? Ah, ese es el más interesante de todos, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz aunque no pudiera verla, bajo la máscara. Tiene que investigar una serie de asesinatos en Southwark, muy brutales, muy específicos. El asesino deja una firma muy particular en cada víctima. ¿Qué tipo de firma? Corta la garganta de sus víctimas con una precisión quirúrgica, pero no para matarlas. Las deja desangrarse lentamente mientras les susurra al oído. Los testigos que han sobrevivido dicen que habla de liberar sus voces para que puedan cantar eternamente. Un escalofrío familiar recorrió mi columna vertebral. Reconocía el patrón.
¿Otro miembro de la sociedad que se ha salido de control? Eso es lo que necesita averiguar, detective Almanaque. Y si resulta ser cierto, bueno, ya sabe qué hacer. El lechero comenzó a alejarse con su carrito, pero se detuvo y me miró por encima del hombro. Una cosa más, detective. En este mundo de secretos y sombras, confíe solo en lo que puede verificar por sí mismo, incluyendo lo que yo le acabo de decir. Y con esas palabras enigmáticas desapareció en la niebla londinense, dejándome solo con mis pensamientos y la terrible certeza de que mi vida como la conocía había terminado para siempre. Regresé a mi estudio, guardé la llave de hierro negro en mi caja fuerte personal y me serví un brandy doble. Al día siguiente comenzaría mi nueva carrera como cazador de monstruos oficial de la sociedad. Pero esa noche, mientras miraba por la ventana hacia las calles de Londres, que creía conocer tan bien, me preguntaba cuántos otros secretos se ocultaban en las sombras esperando ser descubiertos. Y me preguntaba también si, al aceptar trabajar conscientemente para la sociedad, no me había convertido yo mismo en el tipo de monstruo que una vez cazaba. Al amanecer, encontré mi respuesta de la manera más inesperada. Estaba preparando mi té matutino cuando noté algo extraño en mi reflejo en la ventana de la cocina. Por un instante, muy brevemente, mi imagen parecía llevar una máscara blanca con una sonrisa pintada. Parpadeé y mi reflejo volvió a la normalidad. Pero el mensaje era claro. Ya no era solo el detective Almanaque, cazador de monstruos. Ahora era también parte del sistema que creaba los monstruos que cazaba. La ironía era perfecta y terriblemente hermosa. Y así fue como resolví el caso del lechero de Whitechapel y descubrí que en realidad nunca había estado resolviendo casos por mi cuenta. Había estado siendo dirigido, manipulado, utilizado por fuerzas que comprendía apenas superficialmente. Pero quizás esa es la naturaleza de todo buen detective. Descubrir que cada respuesta solo lleva a preguntas más profundas y perturbadoras, y que a veces la línea entre el cazador y la presa es mucho más delgada de lo que uno quisiera admitir. Cerré este archivo hace 3 años, pero esta noche, mientras escribo estas líneas, he vuelto a escuchar el tintineo familiar de un carrito de lechero en las calles de Londres. Y me pregunto, ¿qué nuevo juego ha comenzado? Y esta vez seré el cazador o la presa. Solo el tiempo lo dirá. Detective Almanaque, Londres, octubre de 1890.